Hola, buenos días a todos. A continuación, junto con mis compañeras, les presentaremos información acerca de la deficiencia de N-acetilglutamato sintasa. La N-acetilglutamato sintasa es una de las enzimas que está involucrada en el ciclo de la urea y cuya deficiencia causará la detención de este ciclo y por ende no se producirá urea formando una hiperamonemia. Esta deficiencia metabólica es la más rara de los trastornos del ciclo de la urea y es un trastorno autosómico recesivo cuyo gen codificante se encuentra en el brazo largo del gen 17. Esta deficiencia se puede presentar a cualquier edad con una prevalencia de menos de un caso por cada 2 millones de nacidos vivos. En el mundo, hasta la actualidad, se han descrito 100 casos y por lo general se han relacionado estos casos con situaciones de relaciones de alta consanguinidad, por lo que es más frecuente que se presente en países donde este tipo de relaciones son consideradas parte de la cultura. De acuerdo a la descripción clínica, las señales o síntomas son causados a partir del aumento del amoníaco en la sangre debido a la ausencia completa o parcial de la enzima N-acetilglutamato sintasa. Algunas de las manifestaciones clínicas que pueden padecer los pacientes que no son asintomáticos pueden llegar a ser vómito, diarrea, letargia, problemas alimenticios o incluso convulsiones. En el peor de los casos, los pacientes pueden llegar a un coma hiperamonémico o incluso a tener complicaciones mortales por un mal manejo de esta afección. La deficiencia de N-acetilglutamato sintasa es un trastorno metabólico que puede tener un origen tanto congénito como adquirido. Su causa principal es la alteración del gen NAGS ubicado en el cromosoma 17q21.31, el cual codifica la enzima responsable de activar la primera acción del ciclo de la urea. En la mayoría de los casos, la deficiencia de esta enzima es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva. Esto significa que un individuo debe heredar 2 copias defectuosas de este gen de cada progenitor para que la enfermedad se manifieste. En cuanto a sus mutaciones genéticas, se producen cambios en la secuencia del ADN de este gen, afectando la producción o funcionalidad de la enzima. Esta enzima juega un papel clave en la activación de la carbamidilfosfato sintetasa 1, encargada de iniciar la eliminación del amoníaco a través del ciclo de la urea. Sin la acción de esta enzima, la CPS1 no se activa adecuadamente. En cuanto al origen adquirido, los factores que pueden llegar a alterar la función de esta enzima, aunque menos frecuente, pueden adquirirse debido a alteraciones metabólicas o exposiciones a ciertos compuestos que interfieren con su actividad, como los trastornos del metabolismo de los ácidos orgánicos y grasos. Son enfermedades metabólicas que pueden afectar inmediatamente o indirectamente la producción o estabilidad de esta enzima, impidiendo su función normal, y el efecto secundario de medicamentos como el ácido valproico utilizado en el tratamiento de la epilepsia y trastornos psiquiátricos que pueden inhibir la actividad de esta enzima o del gen y alterar su metabolismo, provocando un déficit funcional. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los métodos de diagnóstico para esta deficiencia. En primer lugar tenemos la gasometría arterial. Esta es muy útil porque esta me ayuda a detectar una alcalosis respiratoria que puede aparecer en pacientes con hiperamonemia debido a la hiperventilación que estos presentan. También pruebas de amoníaco en sangre. Estas son fundamentales porque la hiperamonemia es un hallazgo muy característico en los trastornos del ciclo de la urea, incluyendo esta deficiencia. Los aminoácidos plasmáticos también son importantes porque aquí se van a observar niveles bajos tanto de citrulina como de arginina. Y eso me indica que hay una disfunción en el ciclo de la urea. Los ácidos orgánicos en la orina, estos no son como tal para el diagnóstico, pero me pueden ayudar a descartar otros errores innatos del metabolismo, pero pues no es específico para esta deficiencia. La resonancia magnética o tomografía computarizada tampoco es necesaria para el diagnóstico directo, pero me puede ayudar a ver el edema cerebral en casos pues ya muy graves. Y finalmente las pruebas genéticas, que estas son obligatorias y son claves pues para el diagnóstico definitivo.
la secuenciación del gen NACS me va a permitir como confirmar la mutación que causa esta deficiencia. Y si este resultado no es concluyente, a lo que se recurre es ya a una biopsia hepática para poder mirar y cuantificar la actividad enzimática de las NACS en los El hepatocitos. diagnóstico diferencial de la deficiencia de N-acetilglutamato sintasa es la deficiencia de carbamoil fosfato sintasa 1, también involucrada en el ciclo de la urea, siendo esta la primera enzima de este ciclo, la cual cataliza la conversión de amonio en carbamoil fosfato. Su deficiencia también va a producir una hiperamonemia. Para hacer el diagnóstico diferencial entre la deficiencia de N-acetilglutamato sintasa y la deficiencia de carbamoil fosfato sintasa, se puede hacer pruebas genéticas y medir la actividad en el hígado de la carbamoil fosfato. Para el asesoramiento genético tenemos entonces 3 componentes principales. El primero es el patrón de herencia. Acá nos van a hablar nuevamente de que esta es una enfermedad o trastorno autosómico recesivo en el cual un individuo necesita tener las 2 copias del gen para ser portador de la enfermedad. En segundo lugar, vamos a tener el riesgo de recurrencia. Esta se mira en parejas que los dos tengan el gen o sean portadores de la enfermedad de manera asintomática, y se mira las probabilidades de que en cada embarazo el 25% pueda salir un individuo con las 2 copias de la enfermedad y tenga la enfermedad como tal de manera asintomática. 50% de probabilidades de que este individuo que nace tenga la enfermedad pero de manera asintomática, y otro 25% de probabilidades de que el individuo no tenga ninguna de las 2 copias portadoras del gen y sea por lo tanto un individuo sano. En tercer lugar tenemos las pruebas genéticas. Estas pruebas genéticas también están divididas en 3. La primera es la prueba de detección para portadores. Esta se hace especialmente en parejas que planean tener un embarazo y que tienen antecedentes familiares de la enfermedad. Para esta se utiliza la secuenciación de los genes por medio de una muestra de saliva o de sangre en la que se analiza cada uno de estos y se mira que no sean portadores recesivos. En segundo lugar tenemos la prueba de genética para pacientes sintomáticos. Esta se hace en pacientes con síntomas hiperamonémicos inexplicables y se hace por medio de secuenciación de Sanger o secuenciación de exoma o de gen. En tercer lugar tenemos la prueba prenatal. Esta se hace en parejas que ya están cursando la etapa gestacional y se hace por medio de una biopsia de vellosidades, o se hace también por medio de una amniocentesis entre la 15 a 20 semanas de la hiperamonemia, especialmente cuando se desconoce su causa, se requiere actuar de manera rápida para reducir los niveles de amoníaco en la sangre. El primer paso es administrar glucosa en altas concentraciones por vía intravenosa, con la suspensión temporal de proteínas y lípidos en la alimentación. Esto ayudaría a disminuir la producción de amoníaco en el metabolismo celular. Además, se utilizan medicamentos llamados captadores de amoníaco, entre ellos el benzoato de sodio y el fenilbutirato de sodio, que favorecen la eliminación del amoníaco por vías alternativas. También se administra L-arginina, un aminoácido esencial para el ciclo de la urea, que puede ayudar con la eliminación del exceso de nitrógeno. Cuando el diagnóstico es confirmado por consecuencia de la deficiencia de este gen, se inicia un tratamiento específico con N-carbamilglutamato, que es un análogo estructural del NAGS y va a cumplir la misma función de activar la carbamoil fosfato sintetasa 1, permitiendo que el ciclo de la urea recupere su funcionamiento normal, por lo cual en muchos casos la administración diaria de este fármaco es suficiente para controlar la condición. Y finalmente vamos a hablar sobre el pronóstico. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando se emplea un tratamiento precoz con N-carbamilglutamato, es decir, pues antes de que aparezcan todas las secuelas neurológicas,
permanentes, esto me va a permitir un desarrollo normal, un desarrollo pues en general normal y una excelente calidad de vida sin restricciones alimentarias. Si bien pues la gravedad de este trastorno es muy variable, pues un pronóstico sin un tratamiento puede llegar a ser desfavorable y puede conllevar a un déficit neurológico y a un desenlace potencialmente fatal.